¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa de salud. Hoy vamos a tocar un tema realmente muy interesante que causa muchos miedos a los papás, que causa muchas angustias. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto que vamos a desarrollar en el programa, que es la cardiología infantil. Vamos a estar entrevistando al doctor Juan Nieto en su consultorio en el Centro Médico Bolívar. Haremos las preguntas que usted necesita saber. Acompáñeme, empezamos saludando. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Mucho Muy gusto. bien. Gracias por Muy bien. recibirnos. No, gracias por haber venido. Vamos a tocar el tema de la cardiología pediátrica y la cardiología fetal. Me gustaría que le transmitieras a la gente qué significa cada uno de estos dos conceptos y qué abarcan estas especialidades. Bueno, en principio ya es un campo amplio dentro de la cardiología. Antes nosotros teníamos el cardiólogo en sí, a partir de los años 60, 70 pasado, empezó a aparecer la figura del cardiólogo pediatra, del cardiólogo infantil, y nosotros en el país hemos tenido 2 o 3 escuelas brillantes a nivel de Córdoba, a nivel de Buenos Aires, que se destacaron, crearon el Hospital de Niños en Buenos Aires, el Hospital de Niños en Córdoba, y a partir de ahí fuimos apareciendo gente que nos gustó vincularnos con la cardiología pediátrica. Un poco más adelante, aproximadamente en los 90, empieza a aparecer la cardiología fetal. Otra historia y otro grupo. Es una forma de estudiar la cardiología en distintas etapas del desarrollo del ser humano. Así lo podríamos llegar a definir. Y en el cual nos diferenciamos un poquito, nada más que un poquito, en el cual nosotros en la cardiología pediátrica y en la cardiología fetal estudiamos más las alteraciones estructurales del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Las malformaciones, ¿sí? A nivel de adultos se estudia diferente la patología cardíaca. Nosotros estudiamos todo lo que es aquella malformación del desarrollo del corazón. Esto ya lo podemos saber desde cuando la pareja queda embarazada. A las 8 semanas ya está el corazón totalmente formado, latiendo. Eso que vemos nosotros en las ecografías obstétricas, desde que se hace ya desde la 8ª a la 9ª semana, el diagnóstico de embarazo ecográfico hay nada más que en ese momento latidos. A partir de las 16 semanas se puede estudiar ya el corazoncito del bebé en forma transabdominal, porque antes lo podemos estudiar, pero es a través de ecografías transvaginales, que se usa poco para el diagnóstico de cardiopatía, ¿sí? Pero a partir de esos momentos nosotros podemos estudiar un corazón. ¿Qué pacientes nos llegan? Bueno, hay pacientes que nos llegan por antecedentes de cardiopatía ya de la mamá, por antecedentes de cardiopatía de los papás, por antecedentes familiares, porque los papás han sido operados del corazón. Esas son una de las causas por la cual nos llegan para estudiar el corazón del bebito. Otra de las causas, y que es importante, es la translucencia nucal. ¿Qué es eso? Es un marcador ecográfico que se encuentra a partir de las 11 a 14 semanas de embarazo y que es muy fidedigno si está alterado para estudiar cardiopatía. Que esté alterado no significa que el corazón tiene que tener una malformación sí o sí. No, pero sí nos ayuda a estudiar patología para ver si hay algún síndrome genético, para ver si el bebito tiene posibilidad de tener alguna alteración cromosómica, como los síndromes de Down y otros que son más complejos, ¿sí? A partir de todo eso es que nosotros empezamos a estudiar el corazón desde esa semana. O sea, te quiero hacer una pregunta acá porque es muy interesante lo que estás planteando para que la gente lo entienda. Es que toda esta cuestión, primero que a partir de lo que me estás diciendo, los controles
ginecobstétricos son fundamentales para la detección precoz y eventualmente la derivación temprana al cardiólogo. Al cardiólogo, y es fundamental aparte del diálogo entre los colegas, porque de esa forma es donde podemos trabajar. En fetal se trabaja en equipo. Si no hay equipo es muy difícil trabajar. Equipo es obstetra, cardiólogo infantil, genetista, y así vamos sumando. Es amplio el campo. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque si nosotros tenemos una cardiopatía X, le podemos decir a los papás, tranquilo, esto no vamos a tener sintomatología de esto hasta el segundo o tercer mes de vida, en el cual ahí tendríamos que actuar. Esto, ojo, porque vamos a necesitar cirugía apenas nazca el bebé. Entonces, ¿qué hago con eso? Señores, tenemos que ir a nacer con este bebé a un centro de alta complejidad. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar cirugía y porque vamos a necesitar esto y vamos a necesitar el otro, y no hay mejor traslado que la panza de la mamá. Por más que cuando nazca hagamos el diagnóstico, le pongamos la medicación que el bebé nazca, lo hagamos salir a cualquier otro centro en avión sanitario, no es lo mismo. Y si el bebé llega en buenas condiciones, tiene una posibilidad quirúrgica y un resultado bueno. Si el bebé llega en malas condiciones, obviamente que los resultados no son buenos. Perfecto. Ahora te hago otra pregunta. ¿Sí? Así como vos planteabas que la panza de la mamá es la casita feliz, la casita ideal para trasladar al bebé. También, detectando precozmente, dependiendo de la patología, se puede intervenir dentro de la panza de la mamá. En algunas condiciones, condiciones, sí. Claro. En algunas condiciones se están trabajando. Incluso acá en la Argentina tenemos un centro en el cual se hace tratamientos de alguna patología, en particular cardíaca, intraútero, y que ha tenido resultados hasta ahora alentadores. Obviamente que hay que seguir trabajando, pero esto es, los resultados que se han encontrado en este centro en la Argentina son resultados a nivel mundial. Perfecto. Pasamos ahora a la cardiología pediátrica, ya nació el bebé, ¿sí? Entonces vienen los controles de rutina, y en este aspecto, en la consulta que más frecuentemente te hacen o te llegan los bebés, ¿cuál es la causa más frecuente? Mira, la causa más frecuente, obviamente, que es el soplo cardíaco. No es el único síntoma que tenemos que ver como pediatra en ese bebé en particular. Tenemos que ver el soplo, tenemos que ver si se pone moradito, tenemos que ver si el bebé tiene dificultad para respirar, que es otra de las causas en el cual podría diagnosticarse la cardiopatía. Tenemos que ver si el bebito se hincha, lo que nosotros llamamos edema. Es decir, esas son las causas más importantes para el cual hablar sobre una probable cardiopatía. Obviamente que la causa más frecuente es el soplo cardíaco. Y una pregunta muy puntual de la mamá, ¿qué es el soplo cardíaco? Eso es lo más básico. El soplo cardíaco es nada más que un ruidito extra en el corazón, que puede estar en un corazón enfermo o en un corazón sano. Si está en un corazón sano son los soplitos normales, los soplitos funcionales. Ahora, si está en un corazoncito enfermo, ya son los soplos que nosotros llamamos orgánicos. Los soplitos funcionales lo puede escuchar un pediatra, lo puede escuchar otro, lo puedo no escuchar yo, y eso habla de funcionalidad, de normalidad, que por momento esté, por momento no esté. En cambio, el orgánico lo vamos a escuchar todos. Y van a ser soplos que generalmente cuando lo identifica el pediatra y habla con la mamá, lo escucha como un soplo fuerte. Es más, le dice, es un soplido que me despeina. Esas son las características más o menos que nosotros tenemos y cómo llega el paciente a la consulta de cardiología infantil. Y ahí nosotros nos paramos en el medio para ver corazón enfermo, corazón sano,
Corazón sanito, señora, quédese tranquilo, lo vamos a controlar, lo vamos a hacer los estudios, su bebé no tiene que sufrir nada, tiene que crecer bien, no tenemos ninguna causa para preocuparnos, ¿sí? Otra pregunta va a ser después de los papás y nomás, ¿puede desarrollar actividad física normal? ¿Puede jugar a la pelota? Puede hacer todo. Ahora, si nos ubicamos en el corazoncito enfermo, es otra la historia. Si nosotros nos ubicamos en el corazoncito enfermo, va a ser un corazón que vamos a controlar, un bebito, una vez a la semana. Vamos a estar viendo si aumenta bien de peso, si se pone más morado, si se agita cuando toma la teta. Muchas veces, solo con charlar en la mamá, sabemos cómo está yendo el bebito. A veces, antes de vestirlo. Si hablamos con la mamá y le decimos, ¿cómo está tomando la leche? ¿Está tomando la leche bien? ¿Vacía el pecho? ¿Te duele la espalda porque no podés darle de tomar a tu hijito? Otra pregunta es, ¿cómo es el ciclo de llanto del bebé? Llora, toma 2 segundos la teta, se duerme y a la media hora vuelve a llorar. Eso está pasando de que el chico en realidad está sufriendo insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Lloró, se prendió la teta 2 segundos, se cansó con eso. Con esas 2 o 3 mamadas, el bebito del recién nacido gasta mucha energía con la deglución. Entonces se cansó y se durmió, se agotó. A la media hora, como está con hambre, vuelve a llorar. Todo eso lo vamos preguntando en la consulta. Y con eso nomás, la mamá me está diciendo, ¿el chico tiene insuficiencia cardíaca o no? Y eso, obviamente, se ve reflejado en el peso. Esto que estás planteando es muy importante porque, y me alegro que lo hayas contado, porque reafirma un poco el objetivo de la transmisión de los mensajes. Acá, que el médico escuche al paciente, tenga la valoración adecuada de lo que ese, en este caso, niño siente y cómo lo siente, lo que cuenta la mamá. Hace toda una situación para tener un probable diagnóstico y a partir de ahí eventualmente gatillar los estudios probables que nos vayan a dar la mayor información sobre nuestra sospecha diagnóstica inicial. No es al revés, y voy a hacer estudios para ver qué encuentro, porque si no, perdemos plata, estamos haciendo mala medicina. Entonces, este diagnóstico supuesto y este escenario que vos planteas desde el punto de vista de escuchar lo que debemos escuchar, nosotros nos permite plantear un escenario potencial y a partir de ahí gatillar los estudios a seguir. Sí, por supuesto, porque muchas veces después, si no tenemos ese tipo de charla, muchas veces encontramos ciertas cosas en ciertos estudios que no las vamos a interpretar en lo que le está pasando al paciente. ¿Entiendes? Pasa por ahí. Y de acuerdo a eso, no tan solo se hace el diagnóstico, sino que se puede hablar con el papá, es decir, mira, este bebé tenemos que mandarlo a operar en este tiempo, porque si nosotros nos demoramos, porque muchas veces nos plantean los padres, podemos esperar. Mira, nos va a pasar esto, si nosotros esperamos, que está todo relacionado con la angustia de los papás. Si nosotros esperamos tanto tiempo, yo te puedo decir que sí, podemos esperar, no vamos a tener problemas. Nosotros no tenemos infartos cardíacos en nuestra patología como ocurre en el adulto. ¿Qué nos pasa a nosotros? Con toda esa alteración de la alimentación, el bebé deja de crecer y se nos va desnutriendo. Eso es lo que nos pasa. Y un bebé que llega a una cirugía cardíaca pediátrica desnutrido, le cuesta salir del respirador, aumentan las infecciones, el postoperatorio es más largo, los resultados no son los mejores, y eso nos va pasando. Si vos me decís, podemos esperar, pero no va a pasar todo ese tipo de cosas. Entonces, uno, a través de eso, le va diciendo a los papás cuál es el mejor momento, cuál es la oportunidad quirúrgica y dónde están los mejores resultados.
gotta fly, gotta see, gotta be, I can't take it, 'cause baby, love never felt so good, so we never felt so. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. La patología del bebé, en cuanto a evitar el deterioro en el tiempo para lograr un resultado óptimo, es fundamental que se opere en ese momento. Ahora bien, hay situaciones en las cuales hay un soplito, hay una causa para ese soplito, y a veces, dependiendo de las características, uno puede decir, podemos esperar porque se puede cerrar solo. Sí. Me gustaría que comentaras algo. Sí, ocurre sobre ese tipo de cosas. Ocurre mucho. Principalmente, muchas veces cuando hacemos diagnósticos, principalmente de las comunicaciones interauriculares que hacemos en el transcurso del primer mes. ¿Qué nos pasa a eso? Tranquilos, tranquilos, papá. Esperemos. Esperemos, ¿por qué? Porque tenemos la oportunidad de esperar por lo menos hasta los 2 años. Este agujerito que hoy tenemos en este bebé de 3 kilos, 4 kilos, no va a ser lo mismo a los 2 años. El agujerito no va a aumentar, pero tu bebé va a aumentar de peso. Y ese agujerito a lo mejor no se cerró, pero queda relativamente chico para el crecimiento de esa criatura y ya no es quirúrgico. Claro. Entonces, hay situaciones particulares en la cual podemos decir, tranquilos, esperemos, démonos una oportunidad. No está todo dicho para que eso no se resuelva solo. O sea, como en todo, el tratamiento y la valoración individual para cada paciente en particular Exacto. es la conducta a tomar. Para iguales patologías, en niños distintos, por ahí conductas distintas. Exacto. Acá nos pasa muy común, porque viene la mamá con el papá y el bebito muy alterados. Puede que tenga la cardiopatía el bebé y es muy común que la mamá o el papá me diga, sí, mi vecina me dijo que con el soplo iba a pasar esto. No. Tranquilo, tranquilo. Déjenme, yo les voy a decir lo que puede pasar con tu bebé, porque no todas las situaciones son iguales. Perfecto. Eso es común, que la vecina, que toda la gente que rodea a la familia, todo tiene la mejor de las voluntades. O el otro hecho, ahora nos metemos en internet Claro. y sacamos la información Claro. de la cardiopatía en sí. Pero toda la cardiopatía es individual para cada paciente en particular. Estábamos hablando de soplos y te quiero hacer una pregunta que es un mito impresionante en cardiología pediátrica particularmente, que es el tema, doctor, mi hijo le diagnosticaron un soplo, ¿hasta qué edad lo va a tener? ¿Cuándo lo va a tener? ¿Qué va a desaparecer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Es importante esa pregunta. Es muy importante porque a los papás le crean mucha angustia. ¿Qué es lo que le crea mucha angustia? Cuando nosotros decimos, este soplo lo va a tener hasta los
6 años, hasta los 7 años. Usted me dijo que iba a ser... No. Este soplo funcional normal que puede tener tu bebé se va a ir con el crecimiento. Crecimiento no es llegar a los 6 años, 7 años y ya se tendría que haber ido. Crecimiento es crecer, desarrollarse. Muchos de ellos, o algunos de ellos, mejor dicho, pasan a la vida adulta. Y son soplos normales, son soplos funcionales y que desarrollan su vida normal, su actividad normal, las nenas, sus embarazos normales. Son soplos normales, no tenemos que hacer nada. Si no se fue hasta cierto tiempo, no es que se agravó ni que le pasó algo mal. Muchos papás vienen angustiados. Vienen, me dijeron de que a los 8 años se le iba a ir. Tiene 9 años mi hija y no se le fue. ¿Qué pasó? No pasó nada. Démosle tiempo. Ese mismo niño de 7, 6 años, 5 años con el antecedente del soplito, lo ven en la guardia un día X, no el pediatra que regularmente lo controla, y tiene un soplo que lo despeina, como vos decías, pero ese niño, la persona, el médico lo está viendo, el colega lo está viendo en ese momento, no lo conoce de antes y simplemente en el examen le encuentra ese soplo, un soplo intenso, dinámico, pero ese niño está con fiebre. Entonces, me gustaría que contaras, porque después cuando llega, es decir, o el soplo desapareció o disminuyó drásticamente, con los cuales los papás quedan ahí. No, es un punto a aclarar permanentemente eso. De hecho, en la consulta lo hago muchas veces para que la mamá, principalmente, que es la que más acude, no se sienta mal. Cuando nosotros tenemos soplos normales, soplos funcionales, hay ciertas situaciones en las cuales aumenta la frecuencia cardíaca y al aumentar la frecuencia cardíaca hace que se escuche más fuerte el soplo. Entre ellas, la fiebre. Un chico que está con fiebre puede ir a la guardia y escucharse el soplo fuerte. Claro, después se lo lleva a los 2, 3, 4 días al pediatra y ese soplo fuerte que se escuchó en la guardia no se escuchó en el consultorio del pediatra y está relacionado pura y exclusivamente por la fiebre. Así como la fiebre, te digo, es el broncoespasmo muchas veces, o si el chiquito estuvo corriendo en la sala de espera y de pronto aumenta su frecuencia cardíaca, se puede escuchar un poquito más fuerte. Son situaciones normales. Toda causa que haga que aumente la frecuencia cardíaca en un chiquito con soplo puede aumentar la intensidad del soplo que otro colega escucha, y eso no significa de que esté mal, de que sea agravado, simplemente es esa situación en particular. Bien. Pero está todo bien, está dentro de las situaciones normales para... Perfecto, recién te escuchaba y estabas planteando el hecho de que el chico por ahí se agita o hace espasmos o hay toda una relación potencialmente respiratoria dando vuelta, y cuando se analiza en detenimiento puede ser que todo ese proceso respiratorio que potencialmente pudiera ser una alergia, un broncoespasmo, un potencial asma, termina siendo un problema cardíaco. Sí. ¿Cómo les llega a esos pacientes? O pensar en la mamá, que eso, los papás, pensar que en eso. Por supuesto que acá está la ductilidad del colega como para sospecharlo y la derivación a tiempo, pero pudiera ser algo que la mamá debe estar atenta porque generalmente se los puede medicar y el nene sigue con esa evolución tórpida, difícil de solucionar en la parte respiratoria y el tema está pasando por otro lado. Sí, hay pacientes de esa clase. Nosotros les llamamos los pacientes BOR o que tienen bronquiolitis o procesos respiratorios a repetición de este tipo de cosas. Muchas veces son pacientes polimedicados, muchas veces son pacientes en los cuales tienen tantas crisis de broncoespasmo que no se ha escuchado el soplo y de pronto en un control habitual el pediatra le encuentra el soplo. Entonces lo mandan al cardiólogo. Entonces cuando nos llega a nosotros con ese antecedente tenemos que empezar a estudiarlo completamente. ¿Por qué? Porque hay situaciones particulares en las cuales el problema del corazón se manifiesta con los broncoespasmos. Una de ellas son las comunicaciones interauriculares, que son agujeritos entre las dos aurículas en el cual hace que vaya permanentemente más sangre al pulmón
para ejemplificar la cosa. Y esa sangre que va al pulmón, de más, podemos decir, hace que a nivel pulmonar se produzcan obstrucciones, hace que a nivel pulmonar se produzca un edema o una salida de líquido desde la sangre hacia la zona pulmonar y se manifiesta con el broncoespasmo. Nosotros tenemos una historia, una colega estudió a un paciente de 40 años, creo que vos la conocés la historia. Este paciente toda su vida fue tratado como asmático, toda su vida. Y nunca se le pidió una valoración cardiológica. Y de pronto tenía este problema, este agujerito en particular, y recién a los 40 años se diagnosticó, obviamente que se cerró el agujero y el paciente mejoró. Es decir, existe toda la relación de patología respiratoria con una probable cardiopatía. Y es bueno en pacientes con broncoespasmos a repetición alguna vez hacer alguna consulta cardiológica. Otra pregunta que te quiero hacer, que es también de todos los días y que tiene impacto en los chicos, especialmente por la cuestión social y la integración, es a veces el tema de que el niño tiene un soplo y no puede desarrollar actividad física no competitiva, recreativa. ¿Dónde estamos parados con eso? ¿Qué sustento hay con respecto a eso? Mirá, no hay mucho o no hay sustento para prohibirle la actividad física al chico que tiene el soplo funcional en particular. Hay muy pocas cardiopatías en la cual tiene contraindicación de la actividad física, pero nosotros tratamos de, en esos chicos en particular, de hacerlo por lo menos que tenga una actividad física recreativa. ¿Qué quiere decir actividad física recreativa? Juegos. No podemos prohibirle a un chico jugar, ¿sí? No podemos prohibirle jugar. Y cuando estamos dejando a un chico sin jugar, como es la pregunta que me hiciste, por el soplo funcional, por el soplo normal, lo estamos aislando del contexto general de la vida del chico. No puede hacerse amiguito, no puede desarrollar sus destrezas, no puede hacer un montón de cosas, solo porque nosotros le ponemos el rótulo de que tiene un soplo. No. Tener un soplo cardíaco no significa no actividad física, no jugar, no en el colegio el profesor de educación física que lo deje sentado en un rinconcito mientras ve que todos sus compañeros están jugando. No, porque eso ocurre aislamiento. Eso ocurre, alteraciones psicológicas de la criatura. Le estamos produciendo daño nosotros al chico. Así que hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser cuidadoso hasta en el momento de que se le dice al chico de lo que significa el soplo para él. Sí, hijito, tenés un soplo, es esto, pero puedes hacer todo. Podés hacer todo. Jugar, bailar, saltar, todo. Y más si tiene su libreta de salud completa y absolutamente normal. Totalmente. Es fundamental saber eso, porque la valoración cardiológica en sí y que el cardiólogo te ponga la actividad física normal no significa de que está todo bárbaro. No, está bien el aspecto cardiológico que valoramos nosotros. Pero es fundamental todo el resto de cosas, el ver qué edad tiene la criatura, ver la talla, ver el peso, ver la tensión, ver si ve bien, ver si tiene problemas de columna, ver si tiene alteraciones esqueléticas, ver el contexto general del paciente. No es solo el corazón. Perfecto. No es solo el corazón. Ver si el chico tiene problemas respiratorios, como hacer si tiene asma para que juegue. ¿Sí? A veces nosotros desde el corazón decimos, está todo bárbaro, ¿ok? Y el chico es asmático y está con 2 o 3 puffs por día y a lo mejor tiene contraindicación de juego, ¿sí? Por esa cosa y no por el corazón. Pero el corazón es un aspecto, lo cardiológico es un aspecto y hay que valorar todo en su conjunto del chico. Talla, peso, tensión,
todo. Bueno, muy bien, hemos finalizado esta primera charla, esta primera etapa, digamos, Juan, te agradezco realmente mucho, y desarrollaremos en los próximos programas cada una de estas cosas que vos nos fuiste nombrando, la hipertensión, la obesidad, la diabetes en el niño, las distintas causas o las más frecuentes como causas de enfermedad cardíaca, las valvulares, etcétera, etcétera. Así que te agradezco muchísimo por haberme recibido, la información ha sido muy clara y estaremos para los próximos programas ya desarrollando puntualmente cada patología en particular. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias por haber venido y por abrirme la puerta del programa. One, two, three. Baby, love never felt so good, and the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, gotta be. I can't take it 'cause baby, love never felt so good, so all we never felt so. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Muy bien, llegamos al final de un nuevo programa. Muy interesante tema. Recuerde, mamá embarazada, sus controles regulares y los indicados para que la salud de su bebé esté adecuadamente controlada. En otro punto, papás con nenes con soplos, papás con nenes con problemitas no bien definidos, pero que a veces en una consulta, en una guardia, puede causar mucho susto el tema del soplo, de las palpitaciones, ahogo, etc. No necesariamente es un problema cardiológico. Así que lo más importante es tener los controles pediátricos regulares, adecuados, ordenados, y su pediatra le indicará si hace falta o no controlarse con un cardiólogo pediatra con las valoraciones adecuadas, que usted ha visto que son sencillas y que la gran mayoría de las veces, los síntomas que tienen los chicos no tienen nada que ver con su corazoncito y pueden desarrollar una vida normal. Así que tranquilos. Aquí llegamos al final del programa, nos vemos en 7 días.